Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mike Acanta, los de Un Líder Lee. ¿Te ha pasado de repente que conoces personas que no sabes dónde se apagan? Que es para allá y para acá y de repente leyendo. ¿Dónde está el botón para apagarlo? ¿Dónde está el botón para apagarlo? Y de verdad también para mí es un gusto estar con Juan Carlos Barrios. Es un súper amigo que conozco hace más de 10 años. Muchos años. Yo lo vi en un escenario, a mí me dejó impactado su elocuencia. Dije, wow, ¿sabes qué es lo importante? Que ha aportado mucho valor a mi vida y a miles, y si no es que a millones. Entonces, Gracias. Él es empresario, es networker, hace muchas cosas, pero yo quiero que él se presente. Como ustedes saben, me gusta que la gente se presente. ¿Y a qué te dedicas, mi estimado Juan Carlos? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, soy un empresario y no solamente empresario, algo que yo denomino un empresario integral, ¿no? O por lo menos siempre voy en esa dirección. Todos los días busco ser un empresario integral, y para mí empresario integral significa no solamente poder tener negocio o negocios, sino aprender a automatizar tus negocios para poder disfrutar de la vida, para poder tener tiempo valioso para tu familia y para hacer las cosas que amas, ¿no? Y hacer ejercicio o disfrutar de esos momentos que le dan valor increíble a la vida, de estar con tus amigos, momentos como este, etcétera, Sí, ¿no? sí. Y regularmente cuando eres empresario de tantas empresas, donde no se ha aprendido a automatizar, a crear sistemas, a crear procesos, a crear todo eso, se vuelve una locura, ¿no? Entonces, esa es como mi pasión, es a lo que me dedico prácticamente, y hago desde redes de mercadeo con mucho éxito hasta negocios de fabricación de cocinas, biodiesel y muchas otras industrias. Es increíble. Es Ciro Peraloca, además es mago, cuenta chistes, no, Hago tamales los domingos. Y básicamente, y algo que por el motivo también por el cual está aquí, es un apasionado de la lectura, definitivamente. Algo que no comentamos, a él yo lo conocí, yo como distribuidor de libros, y él era mi cliente, sigue siendo mi cliente. Sí, sí, sí. Y de verdad, cada que me decía, a ver, Miguel, ¿qué traes? No, ¿Qué traes? No, ya me siento 200 de exactamente. Y él prácticamente con su equipo trabaja esa parte, desarrollar a su gente. Pero yo me voy a aterrizar con él. Juan Carlos, la pregunta que siempre hago es, ¿qué libro? Yo sé que has leído inmensidad. Sí. Oye, ya me estoy preocupando de saber. Sí, 1, 2 máximo. Sí, claro. Tú tienes derecho a 2. Bueno, 3. Ha leído cantidad de libros. Ahorita me recomendó varios, pero a mí me gustaría que me dijeras qué libro es el que ha impactado tu vida en el área de liderazgo, de negocios o finanzas personales, que te haya reventado y dices, no, este libro está, y que lo podemos recomendar a la gente. Ay, es una pregunta un poquito difícil, Miguel. Me agarraste como no muy bien parado. Les comento por qué es difícil. Porque prácticamente tengo dedicado al crecimiento personal y a la creación de negocios 30 años, Miguel, ¿no? Empecé a los 22 años de edad. Y yo te puedo decir que sí, mi primer libro, el que agarré el primer libro en las manos cuando decidí comprarlo, y te digo, era un evento de multinivel, te cuento, eres muy chistosa, ¿no? Sí. Y entonces pasaba la gente en el escenario y decía, este libro lo compré y es maravilloso, que se llamaba La magia de pensar en grande, de David Sheward, la clave del éxito. Y entonces pasaban, decían, este libro es maravilloso, este libro es maravilloso, este libro... Y yo pensaba, o sea, yo la primera vez que yo iba a una conferencia como esta, y en mi mente yo decía, seguramente el negocio es vender libros, ¿no? Y entonces salí al baño y vi la mesa con ese solo libro, pero llena de personas comprando. Fui al baño y en el baño, fíjate, estas reflexiones que tenemos en el baño, ¿no? Yo reflexioné y dije, ¿y si de verdad este libro tiene el secreto para tener éxito? Y yo por codo, no, me lo estoy perdiendo. Entonces agarré y saqué el dinero con un dolor y me compré mi primer libro. Me dolió tanto que lo leí no sabes cuántas veces, hasta que prácticamente se deshojó y me lo acabé literal. Ese libro ya no lo tengo, se desintegró el libro. Y se lo presté a mi hermano, se lo presté hasta que ya no existía el libro, ¿no? La magia de pensar en grande, de David Sheward. Yo creo que fue mi primer libro, me abrió así los ojos de esto, de realmente poder pensar en grande. Y ya ha habido muchos libros, Miguel, muchos libros que a lo largo de toda mi trayectoria de negocios han tenido una influencia muy particular, ¿no? Hablando de liderazgo, bueno, tú sabes, está John Maxwell, que ha escrito más de 100 libros, y no te puedo recomendar uno, todos son maravillosos de él. Y lo que yo quisiera más bien incentivar es preguntarte en qué dirección quieres que vaya tu vida, qué quieres desarrollar, y ponerte a investigar un poco sobre
qué literatura hay sobre eso, y te apuesto que tu vida va a dar un salto cuántico respecto a eso, ¿no? Especializarte en eso, ¿no? De repente me enfoqué en las ventas y me agarré a Brian Tracy, y Brian Tracy se convirtió en mi mentor. Bueno, hay un libro maravilloso de él que se llama Tráguese el sapo, ¿no? Y te habla... El último que me acaba de recomendar. Sí, está maravilloso porque prácticamente te dice que hagas lo más difícil las primeras horas del día, y es literal como comerte un sapo. Y después de que te comes el sapo en la mañana, dice, pues qué más horrible que pobre que el sapo. Nada, ya todo lo más está fácil, ¿no? Pero tienes que tragarte el sapo primero. Él habla de eso y es un libro maravilloso. Brian Tracy es un experto en ventas, negociaciones. Pues después, cuando mi inquietud empezó a saltar el tema de inteligencia financiera, que luego pues agarré mucha expertise en este tema, y es una de mis áreas poderosas también que tengo, ¿no? Porque mucha gente, especialmente en redes de mercadeo, ganan mucho dinero y se lo gastan todo. Y yo he sabido multiplicar los negocios en propiedades, y tú sabes, ¿no? Lo he sabido invertir y multiplicar y todo. Eso a través de, pues, empecé con Robert Kiyosaki, ¿no? La primera vez que vi a Robert Kiyosaki en el escenario hablando de los pasivos, activos, y que no eres dueño de negocios, sino eres autoempleado, y todo el cuadrante de flujo, esta cosa que me revolucionó. Pues me leí todo lo de Robert Kiyosaki. Después tuve la oportunidad de entrenarme con T. Harv Eker, ¿no? Hay un libro maravilloso también que se llama Los secretos de la mente millonaria, T. Harv Eker, que es un libro extraordinario que te recomiendo también muchísimo, y empecé a entender y aprender, y hay muchos más, ¿no? Que tienen que ver. Ahorita recientemente estamos hablando de otro libro más que me acabas de obsequiar, maravilloso, de inteligencia financiera, reconfiguración financiera, de Alejandro Sarache. De Sarache, que es extraordinario este hombre, se lo recomiendo también muchísimo. Y después, pues bueno, mi vida ha tomado como otros giros importantes, ¿no? De repente empecé a inclinarme mucho en la automatización, en cómo ser más eficiente en la automatización. Y de ahí, pues me topé con un hombre extraordinario que tú sabes que es mi gran amigo, el señor Darren Hardy, ¿no? Sí. Y con el libro de Compound Effect, el efecto compuesto, que yo me lo devoré también ese libro, no sé cuántas veces lo he leído, lo he recomendado. Te acabo de hacer ahorita un pedido grande de ese libro para todo el equipo. Es un libro extraordinario, y me acercó a él y me acercó a aprender cómo ser mucho más productivo en la vida. Darren Hardy hace una pieza maravillosa y me acercó a él un libro, ¿no? Tiene otros libros en inglés, ¿no? De Entrepreneur Roller Coaster, que todavía no está en español, que se llama La Fortuna, la montaña rusa del emprendedor, así se llama, ¿no? Este libro. Que dice, cuando arrancas un negocio no te imaginas lo que viene. No sabes, tú te metes en cinturón feliz y no sabes la aventura que vas a vivir, ¿no? Bueno. Y de ahí he aprendido mucho también sobre automatización. Hay un autor que me encanta que se llama Mike Michalowicz, que tiene dos libros maravillosos, que soy fan de esos dos libros. Uno se llama The Pumping Plan, que es el plan calabaza de la calabaza. Pumping, así se dice en inglés. Difícil esa palabra en inglés. Que básicamente está en inglés, desgraciadamente, ese libro, pero básicamente lo que te enseña es cómo, para tener la calabaza más grande en tu vida, para hacer proyectos gigantes, tienes que aprender a matar las otras calabazas. Y solo quedarte con las más grandes, las más poderosas. Es la única fórmula que existe para tener una calabaza gigante, ¿no? Y tiene otro libro más, existe en español, que se llama The Clockwork. The Clockwork, cómo hacer que tu negocio funcione como un relojito. Y habla sobre algo maravilloso que se llama el TAR, que es la tarea de la abeja reina. Lean ese libro, les va a encantar, ¿ok? Mike Michalowicz. ¿Pero qué es lo que hace la abeja reina? Del papel de la abeja reina, de la tarea. El TAR es la tarea de la abeja reina. Que en una colmena, te lo digo muy rápido, en una colmena tú sabes que cada abejita pues tiene su función, ¿no es cierto? Están las obreras, los zánganos, etcétera. Pero hay solamente una en toda colmena, que su función es poner huevecillos, ¿no? Ajá. Cuando nace la abeja reina, sale, se aparea con los zánganos, regresa, y durante 5 años se dedica a poner huevecillos. Pone miles y miles y miles y miles y miles de huevecillos. Increíble. Todos los días pone huevos, ¿no? Una abeja normalmente dura 3 semanas de vida. Ajá. Así que si la abeja reina no pusiera más huevecillos, en 3 semanas la colmena muere. Entonces, claro, todos cuidan el papel de la abeja reina, porque esa tarea de la abeja reina, le llamamos el TAR, es la más importante de toda la colmena. Todos se encargan de que la abeja reina solamente haga esa tarea, de cuidar a la abeja que haga solamente esa tarea, ¿no? Y de todos proteger esa tarea de la abeja reina. Pero todo el mundo podría pensar que la abeja reina es la más importante de la colmena, pero no es así, es la tarea de la abeja reina, porque si la abeja reina muere, se acaba. No, crean otra abeja reina. Para que haga la tarea. Un poquito, piensa en compañías como Apple, o compañías bien grandes, donde el creador de todo eso ya no existe. Exacto. Pero la tarea de Steve Jobs se sigue haciendo. Claro. Porque Steve Jobs no era lo más importante, era la tarea que hacía Steve Jobs. Entonces, ese libro es fascinante porque te enseña a identificar cuál es la tarea de tu negocio, de tu empresa, ¿me entiendes? Esa tarea principal, que a lo mejor estás haciendo tú, a lo mejor estás contratando a alguien para que la haga. En casi todos mis negocios yo contrato a gente muy poderosa para que hagan esa tarea. Yo no hago esa tarea, ¿me entiendes? Entonces, y si él
si la tarea no está bien hecha, simplemente se reemplaza para que se haga la tarea correcta, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir, Mimi, es que me hiciste una pregunta demasiado difícil, porque si yo te dijera, Oye, pues, ¿cuál es el libro que ha impactado mi vida? En 30 años, imagínate los diferentes procesos que ha tenido en mi vida, las diferentes inquietudes, las diferentes necesidades, y siempre detrás hay un libro que me ayuda a tener las herramientas para salir de uno o más libros, ¿no es cierto?, que me apalancan de ahí. Y algo bien interesante que te va a ocurrir después de que leas mucho, es que vas a encontrar un súper paralelo en muchos libros donde dices, esto mismo es lo mismo de acá y es lo mismo solo explicado con otro ejemplo, y a lo mejor no con calabazas, pero con rosas y con este otro ejemplo y con esto. Abejitas. Exacto, entonces vas viendo cómo en realidad pues hay un solo conocimiento poderoso unificado a través de los libros, ¿no? Pero el mundo de la lectura es fascinante. Te estaba enseñando mis pedidos recientes de libros que acabo de hacer. Sí, está cañón. La verdad es que soy ayuda un devorador mucho de libros. juntarse con personas como Juan Carlos. Juan Carlos es, de verdad, tienes que seguirlo. ¿Dónde te podemos seguir, Juan Carlos? Pues sígueme en redes sociales, JC Barrios, ahí búscame en Instagram, aporto mucho valor, hay muchos videitos. De hecho, una cosa que he hecho recientemente, Miguel, que les va a gustar a todos, es que cada nuevo libro que estoy leyendo, que tiene un impacto grande, hago una capsulita de 5 minutos, hablando, como hablé ahorita del Clockwork, ¿no es cierto?, de la tarea de la abeja reina. Así hago algunas capsulitas de cada uno de los videos, de cada uno, perdón, de los libros, explicando como la esencia principal, ¿no es cierto? Porque probablemente alguna gente no conoce ese libro y solamente escuchando eso ya puede crear un efecto en su vida, o por qué no decir lo voy a comprar, o sea, me interesa más comprarlo y adquirir ese libro. Entonces es algo que he hecho recientemente, así que síganme por Instagram, Facebook también, Juan Carlos Barrios, síganme en mi fanpage, que es donde más publico cosas, videos y todo, ¿no? Y pues va a ser un placer enorme poderles aportar cualquier valor a su vida, de verdad. Eso sí, indudable. Ahora, deja de decirle, la última pregunta, pero más fácil. Tú eres un hombre que cuentas historias. Es algo que yo admiro de ti, que cada que te subes al escenario cuentas una historia, luego de repente cuentas otra historia, pero son historias que tienen ese punch, que tienen ese mensaje y que aportan valor a la gente, que inspiran. No es una historia nada más para echar relajo, porque también tu toque soy es medio cómico, yo. Medio cómico, Medio pero atrás del cómico traes esa parte de aportar valor a la gente, que se vayan inspirados. Que 2, 3 veces de las que te he escuchado, bueno, no 2, 3 veces, mucho más, me has inspirado. Pero, ¿cuál es la historia que más a ti, que tú cuentas tuya de ti, te ha inspirado a ti mismo? Te dije que fuera más fácil la pregunta, Miguel. No. Yo creo que hay muchas historias, Miguel, muchas historias. Y algo que yo hago con las historias, y a lo mejor esto te puede aportar mucho valor, es que yo creo que los mismos principios que existen en el éxito son los mismos principios que existen en el mundo, en la naturaleza, en cada cosa que vivimos día a día, ¿me entiendes? Y a veces se nos olvida que están enfrente de nosotros, que es tan simple verlo con una historia de nuestro hijo, con esto que pasó, con la andada en bicicleta, o cuando te encontraste las abejitas, cada cosa que pasa en la naturaleza. Entonces, yo soy un gran observador, Miguel, un gran apasionado de seguir asombrándome de todo lo que ocurre. Y es increíble porque cada cosa que vivo, ¿no?, siempre estoy buscando qué relación tiene esto con algún mensaje, ¿no?, de que pueda yo capitalizar y aprender en mis negocios. Entonces tú me has oído contar miles de historias, y es la historia desde, pues cuando venía hoy en la mañana me topé con esto y pues resultó esta cosa y me enseñó esto, y si estamos atentos es la cosa que a lo mejor quisiera transmitirles. Si estamos en el aquí y en el ahora y atentos, te apuesto que va a haber un montonal de pequeños fragmentos en la historia donde podemos hacer un zoom y podemos extraer un valor bien grande, que es lo mismo, lo que acabo de explicar de las abejas. Estoy diciendo un zoom, algo cotidiano, algo que a lo mejor nadie observa con atención, ¿no es cierto? O al zoom de las calabazas o lo que sea. Entonces, aprende a contar historias, que es otra cosa que te recomiendo. Lógicamente, la historia que más me gusta es la mía, ¿no? Porque pues he visto cómo he llegado, cómo he pasado pues de un nivel de mucha escasez. De una familia acomodada. De una familia, todos acomodaditos en 2 cuartos, ¿no? A tener un estilo de vida extraordinario, ¿no? Y con esto quiero decirte que ese proceso de la historia, pues es la suma de muchos zoom de historias, de ver a mis padres sufrir por dinero, de ver
pues cuando el dinero no alcanza, pues crea una tensión impresionante, cómo ver haber ganado mucho dinero y luego haberlo perdido por falta de administración financiera y luego haberlo luego recreado y ahora invertido correctamente y entonces poder dejar un legado económico. Y todo esto es la suma de muchas historias, ¿no? Y ver esa historia conformada es algo maravilloso. Y bueno, lo más lindo de mi historia es que todo eso ha sido posible gracias a estar cerca de gente muy grande. Porque cuando tú estás cerca de gente grande, y siempre cuento muchas historias sobre esto, ¿no? Te hacen vibrar esa misma frecuencia. Y lo veo en la música, hay un video por ahí en internet, busca lo que se llama Principio Resonancia, busques este video que explica perfectamente cómo dos elementos en la misma frecuencia, con que vibra uno hace vibrar de manera automática al otro. Y yo creo que lo mismo pasa con el ser humano, cuando alguien está vibrando a cierta frecuencia, te hace vibrar en esa misma frecuencia, ¿no? Cuando te encuentras gente de mucho éxito, muy positivos, muy inspiradores, de manera natural empiezas a sentirte más empoderado y con mucho más inspiración. Cuando te encuentras gente deprimida y triste y que se queja, empiezas a entrar en esa misma vibración. Entonces, parte de mis secretos de cómo ha trascendido mi historia, de mucha gente que he observado, es siempre buscar y estar cerca de gente que vibra en altos niveles de frecuencia, para poder resonar en esa frecuencia. Claro. Oye, por cierto, ya que acabas de decir esto, acabo de estar con Omar Cortés. Mi Omarcito querido, cómo no, mi compadre. Es mi compadre. Tu compadre. No inventes, ahorita que te escucho, pues ahí tienes un buen aprendiz. No, y está bien compartiendo y se sigue preparando. Es otro amigo que lee mucho y que también está en esa frecuencia. ¿Un amigo mutuo? Sí, un amigo mutuo, hace muchos años, mi Omarcito Cortés. También. Claro. Saludos, Omarcito. Bueno, oye, Juan Carlos, muchas gracias. Qué enseñanza, de verdad te agradezco. Gracias, Orte, por prestármelo tantito. Hijos de acá de Juan Carlitos, ¿cómo se llama? Tengo 5 hijos, así que gracias a los 5. A los 5 hijos, sí, a los 5. Por prestarme, sí. por estar. Gracias por prestármelo, gracias por tu tiempo. Es una persona súper ocupada y me acaba de regalar estos minutos que son para ustedes. Esperamos que les haya aportado valor. Y no sé, último mensaje. Pues que siempre se mantengan en modo aprendiz, que nunca se sientan producto terminado, nunca sientan como que wow, ya sé mucho y ahora me toca a enseñar y nunca más aprender. Yo creo que algo maravilloso es mantente siempre en modo aprendiz, cada día. Eso. Gracias, mi amado. No, gracias. Gracias. Un placer. Maica Cántaros de Uniderle con Juan Carlos Barrios. Gracias, nos vemos pronto. Bye. Un placer, chao.